Y tenemos información sobre, ya que hablábamos de trabajo y seguimos hablando de lo mismo y el universo del trabajo, tenemos información sobre estudios que dicen que el 58% de las empresas no tiene previsto implementar medidas de recompensación salarial en lo que resta del año. O sea, es una de las cosas que reclaman los dirigentes sindicales. Y por otro lado, el mercado laboral argentino se prepara para un 2025 con un panorama mayormente optimista, según dice este mismo informe privado. Por eso vamos a conversar con Ezequiel Arcioni, que es director de la consultora de recursos humanos Michael Page. ¿Cómo estás, Ezequiel? Eduardo Santaquita te saluda. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por atendernos. Lo que Un placer. en principio te consulto es cómo está, de acuerdo a esos datos que decíamos recién, cómo está el mercado laboral, cuál es el momento del mercado laboral. Bien, a ver, Eduardo, el mercado laboral argentino se encuentra en un momento de recomposición. La realidad es que venimos Uh-huh. de 2 años muy complejos, lo que fue 2023 y 2024, con índices inflacionarios muy, muy altos, en el cual hay realidades diferentes. Nos encontramos con industrias y con empresas que han logrado Uh-huh. hacer actualizaciones salariales periódicas, mensuales, en muchos casos, hablando de lo que fue el primer semestre del año pasado, y otras que obviamente quedaron bastante por atrás y van a tener que hacer esfuerzos este 2025 para lograr la recomposición salarial que en muchos casos sí se espera, por más de que un poco más del 50% de las empresas digan que no lo van a realizar durante Uh-huh. 2025. También es verdad que se espera, más allá de la estabilidad, una inflación mucho más controlada durante el 2025, y eso sí apunta a que tanto las empresas como los profesionales pueden empezar a mirar un poquito más a mediano y a largo plazo desarrollos de carrera, que es algo que en los últimos 2 años la realidad es que lo urgente fue la agenda tanto de las empresas como de los profesionales, ver un poco cómo conseguían el pasar el mes a mes, el día a día. Y Uh-huh. hoy vemos un poco eso, y eso también nos muestra el estudio, que un 68% hoy de los profesionales estarían dispuestos a, a considerar una propuesta laboral por un salario igual o hasta inferior del que tienen hoy en día. ¿Y eso por qué motivo sería? ¿Cuál es el argumento que dan para poder elegir o aceptar cambiar de trabajo, aunque no sea por un mejor sueldo? Exacto, esto que te decía un poco de pensar, claramente ahí es la proyección y el plan de carrera. En muchos casos nos encontramos con profesionales que no ven en su empresa actual el crecimiento que desean, o no tienen Uh-huh. visibilidad del crecimiento tanto empresarial como de su posición, y estarían dispuestos a dar un paso hoy con una inflación un poco más a la baja, a dar un paso al costado desde lo salarial, obviamente con una perspectiva de crecimiento mucho más clara y con planes de acción mucho más concretos desde lo que es capacitación y lo que son posibilidades de crecimiento, de tomar nuevas áreas, nuevas responsabilidades, o hasta en algunos casos poder pensar en tener roles quizás regionales y no solo el scope de Argentina. A ver si entiendo bien, Ezequiel. O sea, la persona, para poder tener un futuro más promisorio en lo que es su trabajo, poder crecer más, eh, elige estar en un lugar donde sea más visibilizado o donde adquiera mejores capacidades o pueda rodearse o tener unos contactos que le sirvan más, por ejemplo. Totalmente, totalmente, Eduardo, exactamente. Es eso, es poder poner un poco más sobre la mesa el mediano y el largo plazo, el plan de carrera, y no estar quizá viendo el mes a mes, también hoy en día con una visibilidad un poco más grande de cómo van a ser los próximos ajustes. Hoy la realidad es que ya no nos encontramos con empresas dando ajustes salariales de manera mensual o bimensual, como pasó quizás los primeros meses del año pasado. Claro. Y estamos hablando con Ezequiel Arcioni, que es director de la consultora de recursos humanos Michael Page. Además, Ezequiel, me gustaría saber que nos cuentes ahora en la búsqueda de nuevos empleados, de nuevos postulantes para puestos laborales, si se encuentra una diferencia ahora que en otro tiempo, años atrás, en esto de que las personas no quieren un puesto en una empresa en particular, sino que es más la marca propia o la propia historia la que quieren mejorar. No sé si se entiende la pregunta. O sea, en vez de decir conseguí un puesto en tal lugar prestigioso, quiero prestigio yo y armar mi carrera, aunque sea en diferentes lugares.
Bueno, es verdad que el ponerse la camiseta, Ujú, como se eso. solía decir en el pasado, es un desafío enorme que tienen hoy en día las empresas. Antes el profesional soñaba de alguna manera en ingresar a una X compañía, como decías vos, de prestigio Ujú, y jubilarse en esa misma compañía. Y hoy eso se volvió un poco más una utopía. Las personas trabajan mucho más en su marca empleadora, son mucho más cuidadosas a la hora de elegir, siempre que estén las posibilidades, ¿no? Obviamente, en dónde quieren trabajar, se le da mucho más importancia al propósito que tenga la compañía, se miran un montón de conceptos como, por ejemplo, de diversidad e inclusión en muchos casos, ujú. de temas relacionados a lo que es el medio ambiente. Y muchas compañías hacen un esfuerzo muy grande para poder acompañar a todo esto y ser elegidos por los talentos para desarrollarse. Quizás no toda una vida, pero sí con planes, en proyectos concretos que muchas veces son por años, o a veces son incluso un poco más cortos. Hay una tendencia a nivel mundial, te diría, Ujú, que todavía en Latinoamérica es un poquito menos común, pero que es a trabajar por proyectos. Es decir, las personas, como bien decías vos, trabajan en su propia marca empleadora y se vuelven en muchos casos especialistas en determinados campos y después van pasando de de empresa en empresa, aportando su valor en ese campo en directo. Y entonces quizás trabajan para X empresa durante un año y medio, 2 años. Después quizá tienen 3, 4 meses en los cuales están sin trabajo y después vuelven a tomar otro proyecto similar, pero en otra empresa, por otros año y medio, 2 años. Esto ujú. es algo que se empieza a ver y también con gente que quizás ya tiene muchísimos años de experiencia y se empieza a llamar lo que son el fractional CFO o el fractional gerente general, incluso en el cual son empleados de la empresa, pero con un rol más de asesoramiento, ¿no? Y entonces Ujú. por ahí tienen un trabajo más part-time. Eso es algo que cada vez, no te digo que es común, pero que cada vez se ve más y que hay una tendencia a que siga creciendo. Ezequiel, buenas tardes. Fernando Martínez te habla. Te quiero consultar por el impacto de la inteligencia artificial en la búsqueda de nuevos recursos, qué sectores bajan y qué, cuáles otros suben, digamos. Bien. A ver, la inteligencia artificial en líneas generales va a generar A mí me gusta hablar más de evolución que de revolución, honestamente, Fernando, pero como todo cambio, al principio genera ciertos miedos, ¿no? Mm, Yo creo que en líneas generales van a ser más los empleos nuevos, los empleos que aparezcan, que los que se terminan destruyendo, por decirlo de una manera bien coloquial. ujú. Ujú. Obviamente que aquellos perfiles que logren adaptarse al uso de las tecnologías y de la inteligencia artificial van a tener una ventaja competitiva muy superior a aquellos perfiles que un poco se resistan a estos cambios. Claro. Lo que viene la inteligencia artificial en muchos casos a realizar es a poder despejar o alivianar la carga operativa que tienen en muchos casos ciertos trabajos y que mucho del tiempo que hoy se utiliza en esa parte más operativa se puede utilizar para agregar más valor, pensar en cuestiones más estratégicas, pensar en dar un mejor servicio. Entonces, es un proceso y que no va a ser- y que va a llevar tiempo, va a ser largo, pero yo creo que si las empresas invierten y las personas bajan un poco la guardia en el sentido de ver la parte negativa de la inteligencia artificial, creo que tenemos mucho más para ganar que para perder con los temas tecnológicos y especialmente de inteligencia artificial. María, Ezequiel, es Ezequiel Arcioni, director de la consultora de recursos humanos Michael Page. Ezequiel, el tema del home office o del trabajo virtual, trabajo desde casa, ¿cómo está con respecto a, obviamente, el momento de 2020, 2021, donde todo el mundo tuvo que readaptarse y las empresas tuvieron que permitir que cada uno trabajara desde su casa, incorporar tecnologías y demás? Hoy estamos en una situación de que quedó para siempre, quedó Mm. parte y parte, o ya se vuelve a trabajar como antes. Bien, el modelo híbrido de alguna manera es el que predomina, Eduardo, en estos últimos años. Como bien Ujú, dijiste vos, pre-pandemia.
el tema de la flexibilidad o el home office era un beneficio que tenían algunas pocas empresas, la realidad, y por lo general era como mucho una vez a la semana. Pasamos un periodo de pandemia donde la gran mayoría de las empresas se fue un esquema de 100% virtualidad. Y en los últimos años creo que lo que se está buscando es poder congeniar un poco los dos mundos, lo mejor de los dos Ujú. mundos. Entonces, la presencialidad da un montón de cuestiones positivas, desde lo que es el, el generar cultura, que es algo por ahí difícil de percibir y que va por afuera de lo que es el control. Muchas veces se habla del control, ¿no? En la presencialidad, que quizás no se puede hacer en la virtualidad. Yo creo que lo más poderoso que tiene la presencialidad es el tema de la cultura, ¿no? Esto de que hablábamos de sentirse parte, mucho más parte, de ponerse la camiseta de alguna manera de la compañía, es mucho más difícil conseguirlo, mismo generar más una comunión de equipo, es mucho más Ujú. complicado con la virtualidad. Y la virtualidad da un montón de cosas positivas, Claro. desde la flexibilidad de armar una agenda, desde la flexibilidad de Las aquellos que son reuniones con padres de alguien que poder está cumplir a 10.000 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Esas cosas que... las reuniones con alguien que está a 10.000 kilómetros de distancia y también el tiempo que uno invierte. Ujú. Desde Page veníamos súper, por ejemplo, acostumbrados a reuniones presenciales que ya Claro. tienen un montón de beneficios. Ahora, eso implica salir de la oficina, subirse a un transporte, llegar a la oficina o al lugar, tener la reunión, volver a la oficina. Hoy te conectás a la computadora y en un minuto estás hablando con la persona. Se hizo un poco Entonces, real esa frase que, ese viral que era, esta reunión podía haber sido un mail. Bueno, ahora esa reunión podría haber exacto. sido un Zoom, ¿no? Y Eh, se hace más rápido. Totalmente, totalmente. Entonces yo creo que hay que saber equilibrar, como casi todo en la vida, estos dos Claro. mundos, sacar lo mejor de cada uno. Y es un poco en líneas generales lo que estamos Lo que viendo. está pasando. El esquema 2x3, 3x2, Ujú. es un poco los que hoy en más del 60% de las empresas está predominando, aunque es verdad que el año pasado y todavía este año hay cierta presión de las empresas por recuperar más la Más presencialidad. presencialidad. Y te hago Sí. una última pregunta, Ezequiel. Cuando uno hace muchos años empezaba a trabajar o buscar trabajo, todos hablaban de hay que tener inglés e informática. Dicho así muy a lo bruto, informática era el paquete Office, el famoso saber por lo menos manejar un Excel. Hoy, a alguien que tiene que recomendarle el ingreso al mercado laboral, a alguien de 15, 16, 17 años, ¿qué tenemos que decirle que esta habilidad la tiene que tener? ¿Qué tiene que estar en su CV? Mira, yo creo que hay algo muy importante, Eduardo, que no quisiera decir una habilidad concreta o una única habilidad, porque eso depende mucho del perfil, pero sí Ujú. hay algo que quiero destacar, que es la conjunción entre habilidades blandas y habilidades técnicas. Ajá. Vos hablabas de algunas habilidades técnicas, como puede ser desde lo que es Un Excel, lo que idioma, puede llegar claro. a ser un idioma, lo que puede llegar a ser un conocimiento técnico en cualquier área, y eso es sumamente importante, Ujú. y es verdad que en los últimos años se ha vivido una especialización muy fuerte en muchos campos, pero las habilidades blandas siguen siendo sumamente importantes a la hora de lo que es tener un rol de liderazgo, lo que son la empatía, la comunicación, la toma de decisiones, el Ujú. trabajo bajo presión. Entonces, yo creo que trabajar en estas habilidades blandas para tener un perfil híbrido en el cual, Claro, un obviamente, mix. que esté la parte técnica y un mix, es lo que hoy más se valora y lo que hoy más cuesta. Se Pero no encuentran olvidarlas. perfil, Ujú. Exactamente, hoy encuentras perfiles muy sólidos desde lo técnico, pero con una falencia muy grande en habilidades blandas. Y eso también creo que la pandemia ha jugado ahí un rol, sobre todo en los Claro. perfiles todavía más jóvenes que empiezan ahora a tener roles de liderazgo, que vivieron muchos años de virtualidad, que no está mal, pero no es lo mismo, Le no dan faltó las un poco mismas de roce, quizá, herramientas. ¿no? Para decirlo de bruto. Exactamente, exactamente. Es Ezequiel Arcioni, Eh, director de la consultora de recursos humanos de Michael Page. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Ezequiel. Muchísimas gracias a ustedes, Eduardo, Fernando. Un abrazo.